Buenos días, soy el doctor William de la Peña y les quiero dar la bienvenida tanto a nuestros coordinadores, panelistas, presentadores y a todos ustedes que están acompañándonos este día sábado. Tenemos un webinar extraordinario con gente de primera línea y creo que va a ser un webinar que va a salir con el oftalmólogo en general va a salir con una perspectiva de lo que queremos hacer, que es catarata con glaucoma, las mejores prácticas hoy en día. Como presidente de la mesa directiva de ALAXA y como presidente pasado de la fundación de la Asociación Panamericana y estoy en su mesa directiva, este es el primer webinar que hacemos conjuntos y estamos planeando otros para hacer juntos. Gracias, doctor Viteri, por estar con nosotros en esto. Primero me gustaría tener el placer de introducir a los dos coordinadores, oftalmólogos internacionalmente reconocidos, amigos de las sociedades internacionales. El primero es nuestro amigo, el doctor Pablo Daponte. Pablo, bienvenido. El doctor Daponte, que va a ser uno de los dos coordinadores, es el delegado de habla hispana de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Es también el presidente del ACAO, del Consejo Argentino de Oftalmología. Es el presidente también del Congreso que viene del 35 años de la Panamericana, director del Centro Integral de Salud Visual, doctor Daponte, docente adscrito a la Universidad de Buenos Aires de Cátedra de Oftalmología y obviamente un gran especialista en cirugía de segmento anterior. Pablo, felicidades por la graduación de tu hijo y es un gusto que estés con nosotros. Son currículums largos de estos doctores, pero nos remontamos solo como a 5 cosas que damos. El segundo va a ser el doctor Lyle Newball, que también ha sido coordinador de varios de nuestros webinars. Podemos poner el slide del doctor Newball, por favor. El doctor Newball es director de la clínica Len Newball de San Andrés Islas en Colombia. Es el presidente pasado de la Asociación Colombiana de Cirujanos de Catarata y Refractiva, miembro de SOFCAL, la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Él hizo su fellowship en glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, hizo un fellowship también en córnea y cirugía refractiva de la Fundación Oftalmológica de Santander, que es la FOSCAL. Lyle, bienvenido. Pablo y Lyle, les paso el micrófono y les recordamos que todos pongamos en mute nuestro audio. Muchísimas gracias, Bill. Un placer estar este mediodía en Buenos Aires, Argentina, y mañana en el resto de América. Y bueno, y todos aquellos que nos están escuchando mundialmente puedan disfrutar de un gran momento. Tenemos unos expositores muy buenos. ¿No es cierto, Lyle? Adelante, por favor. Totalmente, Pablo. Tenemos personas con reconocimiento internacional, excelentes cirujanos, muy innovadores. Y entre ellos, pues tengo el placer de presentar a la que en su momento fue una de las personas que me entrenó en cirugía de catarata y de glaucoma. Ella es la doctora Magdalena García, es especialista en glaucoma, es médico adscrito al servicio de glaucoma de la APEC, de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, y es profesor adjunto al curso de alta especialidad en glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Una excelente profesional y una excelente cirujana. Bienvenida, Magda, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Otro de nuestros panelistas es un líder de opinión en Latinoamérica que ha estado muy activo en estos días en los webinars de Oftalmosalud, casi que de un webinar de glaucoma diario. Felicitaciones por eso, Juan Carlos. El doctor Juan Carlos Izquierdo es el presidente actual del capítulo peruano de glaucoma, es el jefe del departamento de glaucoma de Oftalmosalud, hizo su fellowship en el UC Davis, California, en Estados Unidos, y además también hizo un fellowship
en glaucoma en el Conde Valenciana, en la Ciudad de México. Un placer tenerte por acá también, Juan Carlos. Muchas gracias. Guillo Ábalos Axiola, es un placer presentarlo. Es un oftalmólogo egresado de la Foscal y se ha especializado en segmento anterior, catarata y córnea, y también en retina, sumamente completo. Es oftalmólogo en el Instituto Oftalmológico Álvaros y dirección médica del láser oftalmológico directamente de México. Muchas gracias, Guillo, por estar presente y compartir como panelista en este evento. Y mi contemporáneo y compañero de trabajo, Javier Casiray, ¿qué puedo decir de él? Es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, que compartimos parte de los días en el Hospital de Clínicas, profesor adjunto también de la Maimónides, otra universidad, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, jefe de servicio también de glaucoma del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires, expresidente del Consejo Argentino, del cual compartimos trabajo, y actual tesorero, y de la Asociación Argentina de Glaucoma. Entre algunas de las cosas que ha hecho son libros de glaucoma, papers y presentaciones. Muchísimas gracias también, Guillo y Javier, por estar presentes acá. Y ahora ya vamos a lo nuestro, ¿no es cierto, Lail? Ya nos toca empezar el trabajo. Listo, entonces démosle inicio al programa y a este gran show. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender bastante de estos ponentes que tenemos en este momento. Entonces, ¿me regalas, por favor, la biografía del primer ponente, que creo que es el doctor Juan José Mura? Jimena. Ahí viene. Ok, aquí viene. Bienvenido, Juan José. Juan José él hizo su residencia en oftalmología en la Universidad de Chile. Es un experto en cirugía de catarata y MIGS. Hizo su fellowship de glaucoma en la Universidad de Toronto y al año siguiente hizo el fellowship en cirugía avanzada de segmento anterior y glaucoma también en la Universidad de Toronto. Tiene una maestría en Administración en Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene es diplomado en Estudios de Cine, Pontificia Universidad Católica de Chile. Con razones que tenemos tan buenos videos editados por el doctor Juan José Mura. Bienvenido, Juan José, y vamos a disfrutar seguramente tu conferencia. Hola, buenos días, buenas tardes para otras personas, dependiendo de donde estén. Muchas gracias por la invitación y vamos a partir rápidamente para no atrasarnos y que no me corten la presentación en la mitad, lo que es muy probable. Vamos a hacer una pequeña reflexión más que mostrar técnicas, porque si ustedes buscan las técnicas, están todas en internet. Hay unos videos súper buenos en YouTube, incluso en la página de ICAMED y otros cirujanos, y ustedes pueden encontrar de todas técnicas para todos los mix existentes. No tengo ningún conflicto de interés con la presentación. Lo que sí quiero partir es mostrando esto. Esto es el algoritmo de tratamiento de glaucoma que manejamos durante mucho tiempo, en que en un extremo teníamos los medicamentos y el láser, y en el otro extremo teníamos las cirugías filtrantes. Pero quedaba un espacio en el medio en que era difícil decidir. Tenía muchas limitaciones. ¿Y por qué daba estas limitaciones? Porque sabemos que la adición de medicamentos llega hasta cierto punto. La adición de un tercer o cuarto medicamento después de un año hace que su efecto inicial, que no es malo, baje alrededor de un 14%. De la misma forma, los pacientes que necesitan una segunda o cuarta droga, más o menos la mitad de ellos, llegan a cirugía filtrante a los 2 años. O sea, claramente el tratamiento médico para muchos pacientes se queda corto. Y por otro lado, existe esto que es la posibilidad de complicaciones y la sobrevida de la cirugía filtrante, digamos.
Las trabeculectomías a 5 años muestran una sobrevida de más o menos 50% en los estudios multicéntricos, a pesar de que uno como glaucomatólogo siempre tenga rendimientos mejores, pero eso es lo que dicen los números. 50% de rendimiento y, como vemos ahí en la fotografía, se asocia a complicaciones que son bastante graves. Por lo tanto, si lo miramos esto, el tratamiento quirúrgico tradicional también para muchos pacientes es demasiado. Afortunadamente ahora estamos en un periodo, como dice mi amigo Kuldev Singh, que él llama el renacimiento del glaucoma. ¿Y por qué? Porque tenemos muchos avances, tanto en farmacología como en exámenes, pero lo más importante es la evolución de la cirugía de catarata en un procedimiento para el glaucoma. Y asociado a eso, la introducción de procedimientos quirúrgicos novedosos para tratar el glaucoma, que son los que vamos a ver ahora. Ese es nuestro algoritmo, entonces incorporamos a la cirugía de catarata dentro del algoritmo. ¿Y por qué? Porque primero tiene una importancia la cirugía de catarata en cuanto a la temporalidad y el pronóstico de futuras cirugías. Sabemos que si hacemos una trave en un paciente que está pseudofáquico, no hay problema porque no se empeora el pronóstico. O sea, la faco antes es buena. En cambio, al revés, si la cirugía de catarata se hace en un paciente que tenga una trabeculectomía funcionante, aumenta el riesgo de falla. La faco después es mala. Y si hacemos una trave en un paciente fáquico, ellos tienen una posibilidad de hasta un 50% de hacer catarata significativa en 5 años. O sea, la trave antes también es mala. La idea es no dilatar la cirugía de catarata en estos pacientes. Al primer aviso de catarata, la recomendación es operarlo. Disminuye el apío, eso es claro, tanto para el glaucoma de ángulo abierto como para el glaucoma de ángulo cerrado, que es aún más claro. La facomulsificación disminuye el apío por tiempo prolongado, hasta 7 años en el glaucoma de ángulo abierto, y en el caso de los pacientes con cierre angular, digamos, una faco trave no agrega ningún beneficio sobre hacer una faco sola cuando estos pacientes están controlados médicamente. Y lo tercero, que lo más importante, lo que estamos, o sea, no lo más importante, pero lo que vamos a discutir, es que permite asociar procedimientos. Y ahí tenemos procedimientos como la endociclofotocoagulación y los MIGS. Los MIGS han evolucionado bastante en los últimos años. Voy a tratar de hacer un recorrido histórico para un poco hacer un update de lo que estamos haciendo ahora. El primer concepto es que la cirugía de catarata ha evolucionado hacia una participación activa en el tratamiento del glaucoma y no debemos dilatarla. Los MIGS se definieron el año 2012 en esa revista por esos dos autores que están comiendo conmigo en el barrio de la Vista hace como 5 años, en una visita que hicieron acá, que son el doctor Aik Ahmed y Hadi Saeb, que ellos hablan de una cirugía interna con mínimo trauma, que es eficaz, que tiene un alto perfil de seguridad y una recuperación rápida. Básicamente, estos procedimientos iniciales se enfocaban en el canal de Schlemm, y eso hacía que su rendimiento fuera bastante limitado porque se limitaba a glaucomas leves a moderado. El que tengo más experiencia yo es el IRUS, que empezamos a trabajar, a poner el primero, el humano, en 2008, y que tiene un mecanismo con el cual, digamos, rompe la malla trabecular, por lo cual a través del inlet ingresa humor acuoso, dilata la pared interna y comunica con múltiples colectores, y evita el colapso y la herniación del endotelio de los colectores al mantener ese sistema de andamiaje. Y estaba muy contento porque había un 30% de reducción del apío, había un 50% menos de medicación, y a los 2 años un 78% de los pacientes que se hacía la combinación FACO-MIX estaba sin medicación. Pero la crítica es esta, que en el fondo la FACO-MIX baja solamente 2.3 milímetros más que la FACO aislada. No vamos a hablar de todos los estudios que dicen que la baja de 1 milímetro de mercurio disminuye la tasa de progresión entre un 20 y un 15%, porque eso ya yo me imagino que todos ustedes lo manejan. Y ahí surge el término MEX, que en el fondo es Minimally Effective Glaucoma Surgery para muchos cirujanos, pero es un término bastante injusto porque estaban comparando el MIX con la trave. Y en este caso el MIX es un procedimiento asociado a la FACO, básicamente porque va al canal de Schlemm. Entonces, al comienzo disminuye la PIA en forma modesta pero significativa, y mejorando la calidad de vida, disminuyendo los medicamentos y mejorando el pronóstico de la cirugía filtrante. Otra cosa que aprendimos es que los procedimientos que se hacen en el canal de Schlemm están haciéndose sobre una zona que es activa, no es pasiva, no es un sistema de cañerías como uno se imagina, sino que es un sistema vivo. Por lo tanto, para funcionar debe tener un sistema de drenaje que no tenga un daño avanzado. Y eso es importante, porque estos no funcionan en los pacientes con daño avanzado. Y eso hace que uno se cree una falsa opinión.
En 2012 esa es la primera definición, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, como sale acá, una crisis de identidad de los MIGS. ¿Por qué? Porque ahora ya pueden ser AB interno o AB externo, con sí o no disección escleral y sí o no manipulación de la conjuntiva. Hay 3 áreas de acción. Tenemos los del canal de Schlemm, que fueron los primeros, los supracoroideos y los que van al espacio subconjuntival. Todos sabemos lo que pasó con el CyPass, que se retiró del mercado, pero el CyPass era muy buen procedimiento. Al espacio supracoroideo era un muy buen procedimiento. El problema era las indicaciones técnicas para ponerlo. Si lo vemos acá, lo cuento haciendo tutoriales, que fue el problema. Cuando se deja un anillo afuera, o perdón, cuando se deja ningún anillo afuera, el porcentaje es similar a los controles. El problema es cuando pasaba esto, cuando se dejaban 3 anillos afuera y ahí el conteo endotelial bajaba un 10%. Así que esta cosa va a volver, no se preocupen. Y otra cosa que les digo que le pongan ojo es a este dispositivo que se llama MiniJect, que también hace una conexión al espacio supracoroideo con una tecnología muy innovadora de iStar. Los procedimientos que van al espacio subconjuntival trajeron buenas noticias para los cirujanos entusiastas con los MIGS. ¿Por qué? Porque ampliaron esta cobertura del glaucoma leve a moderado a esto, en el 2020, que los MIGS que forman ampolla se pueden indicar en pacientes que tienen glaucomas avanzados porque bajan la presión de una forma comparable a la trabeculectomía. ¿Qué es lo que sigue en el futuro? Por supuesto, estrategias para mejores resultados, mejorar los diseños. Necesitamos alguna forma que nos permita en el preoperatorio ver dónde indicar estos MIGS para tener mejores rendimientos, porque sabemos, como les dije, el Schlemm es una cosa viva, es una cosa dinámica, no es un sistema de cañerías que sea todo igual. Las revisiones sistemáticas de la literatura ya están trabajando sobre el efecto y el impacto de los MIGS, básicamente el impacto económico dado por su costo, que todavía es alto porque son procedimientos que no se hacen con tanta, digamos, frecuencia, pero ahí tenemos que considerar también esta otra parte de la ecuación en el análisis económico, que es la calidad de vida, porque la calidad de vida de nuestros pacientes mejora sustancialmente si lo comparamos a las cirugías tradicionales. De la misma forma, quiero que sepan esta es la proyección de crecimiento del mercado oftálmico al 2023. El crecimiento promedio del mercado oftálmico en todos, lentes, cirugía refractiva, ojos secos, láser, bla, 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 es alrededor del 6%. Cuando hablamos de MIGS, es un 30%. Un 30% de crecimiento se espera para este desarrollo y esta investigación hacia el 2023. Entonces tenemos nuestra FACO en su nueva posición, tenemos los procedimientos asociados, que hacen y fortalecen el efecto de la FACO para los pacientes que están entre medio de los extremos. Ahora, con los nuevos desarrollos, los MIGS han ampliado su campo de acción y han llegado a ser indicables en los pacientes que tienen daño avanzado. Básicamente yo diría que el Schlemm es para los glaucomas leves, el espacio supracoroideo es para los glaucomas moderados y el espacio subconjuntival es para los glaucomas severos. Entonces aquí cambió un poco la cosa. Disminuye la PIO, porque disminuye la PIO a niveles comparables a la trave, mejora la calidad de vida, disminuye el uso de medicamentos, mejora el pronóstico de una eventual cirugía filtrante y permite personalizar el tratamiento. Así que mi recomendación para ustedes, mi aviso que les quiero dejar al final, es que mejoren sus habilidades gonioscópicas, porque esta cosa está aquí para quedarse y nos va a acompañar y va a ir pudiendo hacer que mejoremos nuestros resultados y ofrezcamos mejores procedimientos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Acordarse que nunca tenemos que tener miedo de alguna cosa nueva. Recordemos que amateurs construyeron el Arca y profesionales construyeron el Titanic. Y vemos los resultados que son bastante diferentes. Gracias. Impecable, doctor. Muchísimas gracias. Y una presentación muy linda, acorde a que alguien que estudió tanto cine y glaucoma con gente tan importante como ha sido Aika Med de Canadá y toda su especialización. Muchísimas gracias. Lael. No, pues excelente enfoque el que nos acaba de dar Juan José en cuanto al uso de MIGS. Y vamos a ir en este momento con las preguntas que preparó Juan José. La primera pregunta es, actualmente los MIGS, la idea es que el público seleccione una respuesta, por favor. Actualmente los MIGS permiten personalizar la cirugía de un gran número de pacientes con glaucoma. Es la solución quirúrgica para todos los pacientes con glaucoma. Solamente se pueden utilizar asociados a cirugía de catarata
y su espectro de acción está limitado a los pacientes con glaucoma leve a moderado. Entonces, tenemos 30 segundos para responder y después de sus respuestas, Juan José nos va a explicar cuál es la respuesta acertada y por qué. O me voy si la respuesta no es la correcta. No se entendió nada, según eso. No entiendo nada, claro. Bueno, y la respuesta correcta, con un Es la que ganó. 64% de votación, es permiten personalizar la cirugía en un gran número de pacientes con glaucoma. Y yo creo que acá hay un punto importante, Juan José, y es que precisamente uno no se puede casar con una sola cirugía de mix. Uno, no sé si tú utilizas alguna técnica o tienes algún tip de pronto para saber qué mix utilizas de acuerdo al ojo del paciente que estás operando. Yo creo que, como les decía en la presentación, en los glaucomas leves a moderados, que son glaucomas que tienen un tiempo menor, uno podría pensar, el sistema colector debiera estar en mejores condiciones. Y esos pacientes son los pacientes ideales para hacer la cirugía en el SLEM. Pacientes que tienen daños avanzados y que tienen glaucomas, que tienen muchos años de evolución. Yo no recomendaría hacer procedimientos basados en el SLEM, sino que hacer procedimientos que vayan al espacio subconjuntival. Y como dices tú, también se pueden combinar. De repente, no sé, en algún paciente poner uno que vaya al espacio subconjuntival y usar otro que vaya al espacio supracoroideo, que en el fondo es lo mismo que hacemos con los medicamentos, solamente que aquí lo haríamos desde el punto de vista quirúrgico, digamos. Yo creo que la gran limitante en este momento de estos procedimientos es el costo, pero a medida que se vayan popularizando, digamos, y eso es lo que va a ocurrir, y a medida que vaya habiendo un share market distinto del que hay, porque son súper pocas compañías las que tienen cosas disponibles, eso va a disminuir, y va a ser una opción real, y va a ser una opción que vamos a poder manejar todo. Como te digo, los mix que van al espacio subconjuntival ha sido un cambio fundamental, porque han ampliado el rango de cobertura en los mix. O sea, en pacientes con glaucomas avanzados, o usar el Pressure Flow o el SEN es una posibilidad real, digamos, y se hace, y es mucho más seguro, porque esos pacientes tenemos que pensar también que son más frágiles a la cirugía. O sea, una complicación de una trabeculectomía en esos pacientes, una hipotonía, una hemorragia supracoroidea, chao, ojo. En cambio, usando estos procedimientos que te dan un nivel de seguridad mucho más alto y un rendimiento bastante parecido, claro que tienen las mismas complicaciones de la trave, te ofrecen mayor seguridad para estos pacientes. Ok, perfecto. Entonces vamos por favor con la segunda pregunta. Creo que vamos a hablar de los dispositivos que van precisamente al espacio supracoroideo. Jimena. Ya la respondieron, Jimena. doctor. Ya está ahí la respuesta. Entonces nos muestras la respuesta, por favor, y a ver qué nos dice Juan José con respecto a la respuesta. Yo no la estoy viendo, ¿eh? No sé si los demás la están viendo. Sí, perfecto. Se te oye limpio y claro. Y ahora, adelante, perfecto. Juan José. Estamos medios cortitos con el tiempo, lo más breve que se pueda, Juan José, por favor. Sí, la respuesta correcta era: se deberían prohibir para toda la eternidad, y solamente el 1% aceptó. No. Es una buena cirugía, es una buena cirugía hipotensora. Yo creo que es una súper buena cirugía. Yo tengo pacientes operados con CyPass que los he seguido con el recuento endotelial correcto y todo, y que tienen presiones de una cifra después de la cirugía, o sea, 9, 8 de presión. Así que yo creo que el problema que tuvieron básicamente fue un problema del implante. De hecho, el fabricante recomendaba dejar 2 anillos afuera, y con 2 anillos afuera tenía una pérdida endotelial de como 6%. Pero con 0, que es lo que se debiera haber recomendado en un comienzo, el recuento endotelial era absolutamente comparable a los controles. Así que, muy bien, ¿me entendieron? Okay. Perfecto. Perfecto. Jimena, hay una tercera pregunta. Ok. El término mix en general se refiere a cirugía exclusivamente AV interno. Se obtienen modestas disminuciones de presión intraocular, han evolucionado positivamente durante estos 10 años, son una alternativa real, y en realidad debiera ser MEX puro humo. Entonces responden, por favor. Me gusta su estilo, doctor Mura, me encantó. Vamos a ver cómo está la respuesta.
Ok. Perfecto, ¿eh? ¿Se entendió Ok, también? Juan José. Estupendo. Impecable. Bueno, eso es, básicamente la idea era mostrar que esta cosa ha evolucionado, que ha evolucionado positivamente y que es una alternativa real en nuestros días. Esto va a seguir evolucionando, no nos podemos quedar con los resultados que tenemos, digamos, pero esta cosa de que es puro humo, yo creo que en realidad no estoy de acuerdo con el 1% de los votantes, porque creo que representan una real ventaja para los pacientes, tanto en calidad de vida, como en el pronóstico y como en ellos se van a poder seguir desarrollando, digamos, como personas integrales. Impecable. Muchísimas Una, gracias, doctor. Vamos que estamos excelente, cortitos, Laila. excelente, mucho. Ok, vamos con nuestro segundo ponente, por favor, Jimena, es el doctor Manuel Justiniano desde Bolivia. Manuel, un gran amigo, él hizo el curso de liderazgo conmigo en la PAO, ahí nos conocimos. Él es cirujano oftalmólogo, especialista en glaucoma en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y es el fundador y actual presidente de la Sociedad Boliviana de Glaucoma. Bienvenido, Manuel, y sé que vamos a disfrutar tu ponencia. Muchísimas gracias, Lail. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Creo que ahí se ve bien mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Es correcto, está muy bien. Excelente. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. La verdad, un gusto poder participar en este webinar. Precisamente sobre algo que es muy interesante, la combinación del glaucoma cuando es causado por el cristalino. Entonces vamos a tratar de desarrollar cómo guiarnos por medio del VM y la gonioscopía para hacer un mejor diagnóstico. Y es que sabemos que el glaucoma y la catarata son dos patologías que normalmente van a estar relacionadas en el mismo ojo del paciente por diferentes causas. Y es tal vez el glaucoma facomórfico el momento de mayor interacción entre ambas, ya que este es un glaucoma secundario de cierre angular causado por la presencia de un cristalino grande o anteriorizado. Ahora, el diagnóstico de esta patología normalmente va a ser un diagnóstico clínico en el que vamos a encontrar al paciente con la hipertensión ocular, una catarata normalmente avanzada, la cámara estrecha y el ángulo cerrado. La clínica del paciente nos va a manifestar a veces, sí o no, signos de cierre angular, ya sean de tipo agudos o subagudos. Sin embargo, tanto la gonioscopía como el VM que vamos a ver después nos van a dar información que nos van a guiar principalmente a la forma del manejo. La gonioscopía nos va a dar datos muy importantes sobre el grado de daño que puede haber sufrido este sistema de drenaje y el tiempo de evolución que ha habido de aposición iridotrabecular. Además, nos va a permitir identificar otros factores de riesgo como encontrar pseudofoliación, encontrar neovasos o encontrar una configuración de iris plató. Ahora, es muy importante al detectar estos pacientes saber qué tipo de aposición iridotrabecular estamos viendo, si es simplemente un ángulo estrecho, si ya hay una aposición iridotrabecular, si hay una aposición iridotrabecular con impactaciones de pigmento, como vemos en estas imágenes, que al abrir el ángulo que se lo ve cerrado, empezamos a ver impactaciones de pigmento, si estas impactaciones de pigmentos mucho más severas en esta foto ya presentan sinequias, o si es un ángulo directamente cerrado que no abre ni con indentación. Entonces, esto nos permite guiarnos sobre el tiempo de evolución que ha tenido el cierre angular y el grado de compromiso que va a tener este sistema de drenaje para decidir la cirugía que estaría más indicada. El detectar sinequias periféricas es una señal de un contacto iridotrabecular ya crónico, que ha provocado un daño en la función del tejido trabecular y que histológicamente se sabe que también va a tener daño en las estructuras internas, tanto del canal de Schlemm como los canales colectores. Ahora, dentro de la VM es una herramienta que cada vez se hace más útil para un diagnóstico del glaucoma y en estos casos nos ayuda mucho, no en casos tan obvios como esta foto de acá, donde vemos un cristalino gigante y una cámara sumamente plana, pero sí en otros casos donde el componente del cristalino puede hacernos dudar si realmente es facomórfico. El VM nos va a ayudar con las mediciones de la profundidad de la cámara anterior, en el que encontré una cámara, de menos de 2.4 milímetros, como en este caso solo uno, nos indicaría una sospecha de un glaucoma facomórfico, pero en este caso, que vemos una cámara un poco más amplia, 2.8,
pero el diámetro del cristalino, el diámetro anteroposterior, cuando es más de 4.6 nos indica que estamos con un cristalino grande, aunque esa cámara no se vea tan estrecha, como vemos esta imagen, que es una cámara amplia, pero un cristalino de 5.2 milímetros de diámetro anteroposterior. El VM nos va a permitir identificar algo que ya deberíamos haber visto por la gonioscopía, que es el cierre angular y el grado de aposición, pero el VM nos va a permitir, cuando hacemos el manejo de hacer el estudio en oscuridad, ver la posición cuando hay dilatación de la pupila del ángulo, que a veces no la podemos percibir muy bien en la consulta. Y el dato que puede ser el más importante para saber cuál es el gran componente real del cristalino para este glaucoma, es la anteriorización de esta estructura o su volt. Este volt se mide con una línea transversal que va de un espolón escleral a otro, y de ahí una línea perpendicular de esta que va una línea hacia el endotelio corneal y otra línea hacia la cápsula anterior del cristalino. Lo normal es que esta línea que va hacia la cápsula anterior del cristalino no debería ser superior a 0,8 o menos de 1/3 en su relación a la otra línea. Entonces vemos pacientes como estos con cristalinos que no tienen cataratas, que no son muy grandes, pero que la relación, tenemos una línea a cápsula anterior de 1.13 contra una línea de acá endotelio 2.8, que es casi la mitad, y en esta que es casi justo 1/3, pero estamos hablando de que es un poco más, entonces sí, ese cierre angular podríamos estar diagnosticándolo como causado por el cristalino. Además, el UVM nos va a permitir darnos otras guías para poder definir la decisión quirúrgica que vamos a tomar. Vamos a ver la configuración del iris en caso de un paciente que tenga un componente de plató. Vamos a ver la presencia de sinequias cuando vemos las estructuras ya completamente adheridas con esta línea brillante que se ve en la unión del iris con el endotelio corneal, pero también nos permite ver en estos pacientes que a veces llegan con una hipertensión ocular muy alta y que tenemos que manejarlos de emergencia con tratamiento agresivo, con iridotomía láser o incluso con una paracentesis. Ese descenso de presión nos puede mostrar, si hacemos un VM de control, cómo hay un aplanamiento y anteriorización de los procesos ciliares que nos expondría un riesgo a tener un glaucoma maligno en una cirugía filtrante, o incluso ya un desprendimiento coroideo plano que nos indicaría que hay un paciente con una predisposición a una hemorragia expulsiva antes de entrar a esa cirugía, ya prepararnos. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo nos ayudan estos estudios? Normalmente uno se guía por el grado de daño, entonces hablamos de que un glaucoma inicial o solo una hipertensión ocular, podemos manejarlo solo con la FACO y el efecto hipotensor leve que tiene. En un glaucoma inicial o intermedio, combinarlo con una FACO o con una FACO mix, como explicó Juan José. Y en los glaucomas avanzados pensaríamos en las trabeculectomías o la facotrabeculectomía o las válvulas en su caso. Sin embargo, esto nos indica que también tenemos que considerar otros factores que indicarían que si solamente nos guiamos por hacer FACO o FACO mix, si no hemos detectado este daño y que ya tiene el trabeculado, puede no funcionar. Este caso es una señora, tenía un componente facomórfico, se le indicó querer operarla, esas pacientes que no quieren operarse, hasta que al final decide operarse. La presión no bajó lo que se esperaba, empezó a hacer picos de presión y en el control vemos que ya ese ángulo estaba sinequiado para cuando se realizó la cirugía. Entonces, ¿cómo nos ayuda en la toma de decisiones? Guiarnos también por la clínica del paciente, ver el tiempo de evolución que viene este paciente, los pacientes que vienen con tratamientos de hipertensión ocular de forma irregular, con tratamientos que han ido progresando durante el tiempo, pacientes que ya han necesitado iridotomía periférica previa, como en este caso, pacientes que pese a tener una presión target, siguen progresando en su glaucoma en los estudios que nos presentan. Eso nos indica que el paciente está teniendo picos de presión, probablemente cuadros muy subagudos, pero que están progresando el daño. Y también es importante saber si ese paciente ha tenido antecedentes de tener bloqueos y glaucomas agudos, porque esto ya nos habla de que va a haber inevitablemente, por el sufrimiento y la inflamación, que hubo una alteración estructural en el sistema de drenaje a nivel histológico. Hay estudios que muestran que hay fibrosis, desorganización, estratificación del endotelio trabecular, y esto no es solamente un daño en el trabeculado, sino que hay un cierre progresivo y fibrosis tanto del canal de Schlenk como los canales colectores por la inflamación que se produjo. Entonces, dentro de la toma de decisiones, tenemos que incluir el estado del trabeculado.
La agonioscopía nos va a permitir ver los grados de impactación del iris, como vemos estas zonas de pigmento adherido y acá una pequeña sinequia que se quiere formar, la presencia ya de sinequias reales, o el VM, como dijimos, es muy diferente ver este paciente que hay una aposición iridotrabecular pero que no hay inflamación, o este paciente que ya vemos una línea brillante por la inflamación que está sufriendo ese contacto a nivel del trabeculado. Manuel, te queda un minutito. Perfecto. Entonces todo esto nos indica que hay una función alterada y por lo tanto la FACO o la FACOMIX nos indicaría un mal resultado. En los pacientes como estos, que vemos un ángulo bastante cerrado, con un componente de facomórfico, se indicaría ir hacia una FACO temprana, en estos casos cuando está empezando el cuadro, por el que vamos a obtener no solamente el resultado refractivo, sino que vamos a resolver el cuadro del cierre angular, vamos a evitar el daño crónico al trabeculado y vamos a evitar una progresión de un glaucoma crónico a futuro. Entonces, como conclusiones, identificar estos factores para evitar fallas en la cirugía que decidimos, considerar la FACO como incluso en cristalinos transparentes en etapas iniciales de aposición iridotrabecular, considerar la facotrabeculectomía no solo en los casos avanzados, sino incluso en casos iniciales cuando verificamos que hay daño o alteración en el trabeculado, y de las MICs, como dijo Juan José, hay todavía mucho por saber, yo soy muy fanático de hacerla, pero en estos casos probablemente todavía no hay resultados a largo plazo. Eso sería una foto de mi ciudad y muchísimas gracias por la invitación. Excelente, Manuel. Muy buena exposición. Hombre, vamos con las preguntas de Manuel. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el dato más importante para evaluar el componente facomórfico del glaucoma con VM? ¿El largo axial, el volt o anteriorización del cristalino, la configuración de la raíz del iris y el estado del cuerpo ciliar? Entonces pueden responder. Y yo creo que mientras responden, podríamos hacerle una pregunta a los panelistas. Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, claro, tenemos gente súper preparada y que van a saber responder mucho mejor que cualquiera de nosotros dos, Lail. Exactamente. Cualquiera de nosotros dos. Hombre, la pregunta, vamos a que responda de pronto esta pregunta el doctor Javier Casiraghi. Javier, ¿tú le haces VM a todos los pacientes o a todos los ojos de pacientes cuando tienes sospecha de que tiene un componente facomórfico? Sí, la VM es un excelente aliado en los ojos que tienen un ángulo estrecho o cerrado y también en los ojos en donde tenemos dudas respecto a lo que estamos viendo en la gonioscopía. Pero quiero decir una cosa interesante. El punto de unión que hay entre las dos charlas, la de Juan José y la de Joselo, los dos pusieron énfasis en la gonioscopía. Porque el ángulo esté abierto o porque el ángulo esté cerrado. Pero ambos pusieron énfasis en la gonioscopía. En el ángulo cerrado, además, ayuda mucho la VM. Magdalena, querías Muchas comentar gracias. algo interesante también, ¿no es cierto, Lail? Sí, muchas gracias. Claro que sí. Hola, Magda. Hola, Lai, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar dos situaciones que forman parte de todo este espectro de enfermedad por cierre angular. En el caso en el que nos referimos tradicionalmente a los glaucomas facomórficos, es un cuadro agudo de elevación de la presión intraocular ocasionado por un cristalino que se hidrata de manera anormal y eso ocasiona un glaucoma secundario, que puede resolverse si es diagnosticado oportunamente solamente con la extracción del cristalino. Pero cuando ya estamos hablando del espectro de la enfermedad de cierre angular, nos estamos refiriendo en general a un espectro en el que el cristalino evidentemente tiene un papel fundamental y es en donde creo que a donde va la plática de Manuel, a donde es más, no quisiera decir más útil, pero a ver si me puedo expresar, en donde cobra más relevancia esto de hacer un VM, porque en condiciones de un glaucoma típico facomórfico, que es un cuadro agudo, pues ahí difícilmente por el edema que ocasiona el cuadro agudo se va a poder hacer una gonioscopía y ahí va a depender del tiempo
que lleve el cuadro instalado para que tomemos la decisión, lo cual es totalmente diferente cuando estamos hablando del paciente que previamente no tenía esa condición y que es más bien un paciente de ese espectro de la enfermedad de cierre angular, en donde sí puedes ver las estructuras gonioscópicas o puedes hacer uso de ese tipo de coadyuvantes como el VM. Entonces, solo quisiera dejar en claro esas dos situaciones. Ok, muchas gracias, Magda. Por cuestión de tiempo, vamos a ir con la segunda pregunta y creo que tu mensaje fue bastante válido, ¿no, Manuel? Ahí está la respuesta, 85%, el volt o anteriorización del cristalino. Sí, porque los otros datos, si bien son datos útiles dentro del VM para el diagnóstico de glaucoma, cuando estamos hablando específicamente del caso del facomórfico, obviamente nos interesa saber cómo está influyendo ese cristalino en la cámara anterior. Perfecto, entonces vamos con la segunda pregunta. Dice, un paciente con glaucoma crónico de daño inicial, catarata inicial, con síntomas subagudos de picos de hipertensión ocular, componente facomórfico por VM y ángulo con sinequias periféricas aisladas, usted indica qué tipo de procedimiento. Faco, con un procedimiento mix, solo faco, trabeculectomía y trabeculoplastia selectiva láser. Perfecto, entonces respondemos, por favor. Bueno, Manuel, acá el 50% dice que faco sola y un 30% habla de facotrabeculectomía. Claro, esta Tu pregunta, comentario, por favor, Manuel. Esta pregunta es para ver las opiniones de las personas. Yo lo que en la presentación trataba de mostrar que si ya encuentras que hay sinequias, que si ya encuentras que hay un daño en el nivel del trabeculado, probablemente con la facomulsificación solo vas a lograr romper el bloqueo, el cuadro agudo, pero el glaucoma crónico que se ha provocado por ese daño trabecular se va a mantener. Entonces, yo considero que la respuesta en este caso hubiera sido la C, combinar la faco con la trabeculectomía. Y una pregunta de respuesta rápida, Manuel. En este caso, ¿recomendarías de pronto hacer facogoniosinecliolisis? Sí, es otra consideración que se puede tomar si en el caso de que no quieras correr el riesgo de una trabeculectomía. Normalmente últimamente uno trata de evitar la trabe por los riesgos aumentados que hay comparado con una mix o con cualquier procedimiento ab interno. Ahora, como te digo, al liberar la sinequia, normalmente vamos a abrir esa zona, pero si ese paciente ya tuvo sinequia, estamos hablando de que ya ha habido un proceso inflamatorio a nivel del trabeculado, y ese proceso no solamente va a afectar el endotelio del trabeculado, sino hay que considerar que están afectados canal de Schlemm, que están afectados colectores. Entonces, probablemente solo con la goniosinecliolisis, si ya el paciente ha tenido cuadros, si ya ha tenido inflamación, si ha tenido sinequia, logres controlar el bloqueo, logres algún descenso extra de presión, pero a la larga el paciente va a estar necesitando nuevamente medicación de glaucoma, y en este caso yo creo que estábamos tratando de buscar una solución de los dos problemas en una sola cirugía. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Manuel. Pablo Daponte, sí. Seguimos con el siguiente. Sí, ya están las tres preguntas entonces para los que tienen que contestar del público y tener los créditos de la Panamericana. Entonces, ¿de acuerdo? Me parece que faltaba una. De acuerdo. Okay. Creo que faltaba una pregunta. Sí, creo Jimena, que fueron solo adelante, dos. sí. Adelante, Jimena. Vamos con la última pregunta de Manuel. Ok. Adelante, Lail. Bueno, claro. En la Esta era una pregunta toma de decisiones abierta. quirúrgicas, abierta, claro. Exacto. En la toma de decisiones quirúrgicas de los pacientes con glaucoma relacionados al cristalino, ¿usted toma más en cuenta el estado del daño glaucomatoso o el estado del ángulo? ¿Nos explicas, por favor, la pregunta, Manuel?
Sí, esto era, como me dijeron, de hacer una pregunta interactiva. Yo pensaba crear el debate. Nosotros tenemos por formación que nos guiamos para cuando tenemos estas combinaciones, al momento de decidir glaucoma inicial, FACO, después surgieron las MIX, glaucoma inicial o intermedio MIX, y en glaucomas avanzados, trave sola o facotrabeculectomía. Sin embargo, con toda esta investigación y con lo que yo he ido viendo con la VM y la gonioscopía y la importancia de conocer estos datos, a veces tenés que guiarte no solamente por el estado del daño glaucomatoso, sino por el estado del trabeculado para indicar la cirugía, y es lo que hablamos. Puede ser un paciente con un daño muy inicial, pero con un trabeculado ya dañado, que en ese caso es mejor directamente ir a una trabeculectomía, o en pacientes que tienen un daño más avanzado, pensar en una FACO-MIX. Entonces eso era crear un debate para ver las opiniones de las personas. Ok, Magdalena, levanta la mano. Danos tu opinión, por favor, Magda. Bueno, aquí lo que pienso es que si el paciente ya tiene daño estructural a nivel del nervio óptico, eso es una manera indirecta o directa de indicarte que ya hay daño trabecular, que muy probablemente en esta situación ya ha habido daño trabecular. Entonces es algo para mí muy importante para tomar en cuenta. Ok, perfecto. De hecho, creo que hay una publicación del doctor Vital Costa de este mismo año, en donde le da gran importancia a los pacientes con componente facomórfico evidenciado, obviamente, y comprobado, incluso mejor que la iridotomía en cuanto a calidad de vida en estos pacientes, y él habla de la extracción de cristalino transparente. Entonces yo creo que, listo, Pablo, vamos con el siguiente expositor. Creo que ya terminamos con las preguntas. Sí, adelante, Bill de la Peña. Bien, para todos es un gusto presentarles un nuevo producto que tiene Alaxa, y las preguntas o comentarios, si quieren hacer más preguntas o comentarios, lo pueden hacer a través de nuestro foro que se llama Conexión Alaxa, donde ya tenemos muchísimos oftalmólogos registrados. Vamos a ver un 30 segundos de lo que se trata. Y la otra cosa que podemos decir es, Pablo y Lyle, si quieren podemos hacer nada más una pregunta y luego hablar del comentario y dejar las preguntas al final para que todos podamos estar más o menos a tiempo. Al fin, las preguntas pueden entrar en la página web de la Panamericana para contestarlas también para los créditos, pero puede que podamos poner una pregunta y tener más participación del panel, lo que ustedes piensen. Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Okay. Yo tenía una pregunta, Bill. ¿Esta señorita que va a hablar es socia de Alaxa? Sí, es mi hermana. Ah, ok. Muchas gracias, Bill. No, la ponemos, se llama Leslie. Ok. Ok. Bienvenidos a Conexión Alaxar, una plataforma de oftalmólogos compartiendo conocimientos y experiencias. Para participar, solo necesitas registrarte en nuestra plataforma www.conexion.alaxa.com, apretando el botón Crear una cuenta y llenando el formulario. Una vez registrado, recibirás el Daily Digest, que es un correo electrónico diario con los hilos y opiniones de las últimas 24 horas. Podrás participar de los hilos existentes o crear un nuevo hilo desde tu cuenta de correo electrónico. Así de fácil. No esperes más e inscríbete para compartir conocimientos y experiencias. Regístrate ahora en www.conexion.alaxa.com. Gracias, Jimena. Pablo, te paso la palabra para lo de tu congreso. Y les aconsejo que se metan a Conexión, está muy, muy interesante. Gracias, Bill. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este mediodía soleado de Buenos Aires. Y los estamos invitando a algo diferente. Hemos cambiado la fecha por una circunstancia que todos conocemos, la fecha del Congreso Panamericano que iba a ser en Buenos Aires en el 2021, pasa al 2022. Hemos cambiado la fecha del Congreso Panamericano. Y esto es una oportunidad que nos dio el COVID.
no solo para estar con tiempo de sobra para organizarlo, sino para poder ofrecerle a ustedes todas las mejoras con un nuevo congreso que se va a hacer en el mes de abril del 2022 en Buenos Aires, Argentina. Va a decir que el Congreso Panamericano que se iba a hacer en el 2021, el COVID nos ha dado la oportunidad de cambiarlo, con toda la facilidad que fue eso, cambiarlo, y va a la Rural de nuevo para el día 19 al 23 de abril del 2022 en Buenos Aires, Argentina. Va a ser sumamente interactivo, con webinars y sobre todo presencial. Calculamos que ya en el 2022 tendremos congresos presenciales. Va a estar el Consejo Argentino de Oftalmología, yo ya terminando mi presidencia ahí y dándole las urras a todos ustedes y esperándolos con un buen Malbec, con un buen asado para compartir y la ciencia entre medio de todos de la oftalmología. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y ahí estaremos todos esperándolos con la mejor predisposición. Si me permites 2 palabras nada más, aprovechando sección de anuncios, recordarles que pueden acceder a la membresía de la Panamericana con un 50% de descuento. Así que nada más completar eso. Impecable, avisos parroquiales. Ok, perfecto, Pablo. Entonces yo creo que ya una vez terminados los anuncios podemos seguir con nuestro programa académico. Así es, y seguimos con nuestros expositores. Y me toca hablar del doctor Juan Carlos Ginés, vecino nuestro aquí de Paraguay, egresado de su Universidad Nacional, especialista en córnea y catarata y cirugía refractiva, habiendo hecho un fellowship en la Universidad de Múnich. También ha participado con el International Council of Ophthalmology, haciendo un fellowship. Así que felicidades, doctor, en Oregón. Forma parte de la Universidad Nacional de Asunción en el Departamento de Córnea y también de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. ¿Cuántas actividades en un hombre tan joven, ya que él participa activamente del Comité de la Panamericana de Oftalmólogos Jóvenes? Así que bienvenido, Juan Carlos Ginés, a disfrutar su charla. Muchísimas gracias, doctor Daponte. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Quisiera agradecer la oportunidad y el honor realmente que me brindan de compartir el webinar hoy con tantas personalidades de la oftalmología latinoamericana, ¿verdad? Yo voy a hablar un poquitito del glaucoma uveítico y la catarata y cómo hacemos la transición de esa imagen de la izquierda a la imagen de la derecha de la mejor forma posible. Tengo que hacer aquí una aclaración, ¿verdad? Yo no soy uveólogo, no soy glaucomatólogo, soy un humilde cirujano de segmento anterior, pero conociendo mis limitaciones, me valgo de un equipo con el que trabajo siempre para asesorar estos casos, ¿verdad? Donde estamos conformados por un glaucomatólogo, un uveólogo, el retinólogo, el reumatólogo. O sea, creo una importancia fundamental del equipo multidisciplinario y de las fortalezas por separado que nos hacen más fuertes juntos. Y acá, antes de comenzar, quiero dar el primer mensaje, el segundo después del equipo multidisciplinario, que lo aprendí del maestro Cristóbal Couto. Y me parece no menos importante, que la uveitis no deja ciego. Lo que deja ciego es el glaucoma. Habiendo dicho esto, permítanme, hagamos un pequeño repaso de algunos conceptos para entrar en el tema, ¿verdad? La uveitis aguda se considera que es de aparición súbita y tiene un tiempo de duración menor a 3 meses. Las recurrentes son esas que van y vienen, que con el tratamiento esteroideo tienen un silencio inflamatorio alrededor de un periodo de 3 meses y después vuelven a ocurrir de nuevo. Y las crónicas son las que son persistentes y tienen una duración mayor a 3 meses. Normalmente en nuestra práctica médica nosotros nos enfrentamos a diferentes patologías. La mayoría de ellas tienen su aparición en un determinado tiempo en la vida del paciente y a nosotros nos toca resolverlas. Una oclusión de vena central de la retina, súbita en un paciente probablemente adulto, hipertenso, con el diagnóstico, la sintomatología, hacemos el diagnóstico, lo manejamos. Y también con las consecuencias, un desprendimiento de retina de la misma forma, un herpes zóster, por ejemplo, también hace su aparición y lo diagnosticamos. Cuando estamos hablando de uveitis nos enfrentamos
a un desafío diferente. Nos enfrentamos a un periodo muy largo de tiempo. Si lo asociamos a la catarata, generalmente la historia comienza mucho tiempo atrás, con periodos de exacerbaciones, recurrencias, diferentes situaciones. Yo les voy a presentar hoy el caso de una paciente que me llegó a mí a los 11 años y les voy a explicar el contexto en el que me llegó. Recordemos un poquito la clasificación del grupo de estudio internacional de uveitis, que las divide, como todos saben, en anterior, intermedia, posterior y en la panuveitis, y la clasificación clínica, que es muy importante, en infecciosas, no infecciosas y las que son enmascaradas. Nosotros vamos a tocar hoy un aspecto de panuveitis no infecciosa con un componente sistémico. ¿Y qué es lo que baja la visión acá? Baja la catarata, que la podemos operar, y el edema macular, que es lo que realmente nos preocupa por las consecuencias que pueden tener. ¿Cómo se produce la inflamación, la catarata en estos pacientes con inflamación intraocular? La propia inflamación intraocular es la responsable, valga la redundancia, en un 45 al 70%. La respuesta a los corticoides, a los esteroides, el uso prolongado, sistémico, vía oral, y tópicos, y las asociadas a la entidad uveítica misma, ¿verdad? Como ejemplos tenemos al FUX, a los facogénicos y a las artritis idiopáticas juveniles. ¿Pero qué es lo que amenaza la visión? La amenaza el glaucoma. El glaucoma es lo que tenemos que tenerlo presente, tenemos que recordarlo siempre, no solamente basarnos en la tranquilidad, en el silencio inflamatorio, porque esto es lo que definitivamente va a amenazar la visión junto con el edema macular y las posibles consecuencias si es que se dan. ¿Y por qué sube la presión entonces en la uveitis? Por las drogas mismas, ¿verdad? Por la trabeculitis que ocurre y por las sinequias principalmente también. El paciente que quiero utilizar hoy como ejemplo es una paciente que tuvo su inicio a los 2 años y 2 meses de edad, con un episodio de ojo rojo, y el médico se identificó una uveitis anterior, se trató, mejoró. Después tuvo una recurrencia de vuelta, ya con cuadros un poquito más insidiosos. La paciente actualmente tiene 11 años, se encuentra con sintomatología y ya antecedentes de cirugía en ambas rodillas, y actualmente está con tratamiento con adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Que está incluido en el grupo de fármacos de tratamiento, para el tratamiento biológico, ¿verdad? Que ataca mayormente factores de necrosis tumoral y de esta forma las citocinas. Y el metotrexate. Esta paciente, ya conocida por el equipo, empieza a los 2 años, pueden ver imágenes del fondo de ojo con la inflamación del segmento posterior, diferentes episodios de activación en segmento anterior, manejo tópico, hasta que finalmente llega con una visión de cuentadedos a 2 metros. La visión, como ustedes pueden ver, en el tiempo va cambiando, ¿verdad? Empieza de 20-25, desde que se le puede tomar realmente con bien al paciente, y va deteriorándose en el tiempo. Al momento de decidir la cirugía es muy importante tener en cuenta todo lo que ya pasó. Esto no es un paciente que llega en un momento con un problema en particular. Esta es una seguidilla de antecedentes, de historia. No les voy a aburrir con lo que ocurrió durante los últimos 8 o 9 años, ¿verdad? Pero es importante entender que acá hubo manejo tópico, sistémico, uso de metotrexate, adalimumab, corticoides sistémicos, recaídas, periodos de estabilidad durante meses, de vueltas, recaídas. Y es importante porque en algún momento va a ocurrir lo que tiene que ocurrir con el uso prolongado de corticoides, ¿verdad? Se va a opacificar el cristalino y nosotros tenemos que tomar una decisión de en qué momento vamos a entrar. Esa es la pregunta más importante, ¿verdad? ¿Cuándo operamos un paciente con una actividad inflamatoria? Necesitamos prácticamente por definición un silencio inflamatorio mayor a 3 meses. Esto puede variar un poquitito según las diferentes escuelas, a 6 meses, incluso en niños, el periodo de 8 meses me parece fantástico. La única urgencia realmente aquí que implica la necesidad de tener que entrar es un glaucoma facogénico, donde hay que resolver porque de lo contrario se perpetúa la inflamación, por supuesto. Y acá tenemos que tener un poquito, tenemos que tener en mente que no es un número mágico el que necesitamos acá en el silencio inflamatorio, ¿verdad? Acá tenemos que hacer una especie de poner en la balanza la consecuencia de esta situación en el contexto social, cultural, de edad del paciente,
No es lo mismo un paciente que está con una inflamación o con un silencio inflamatorio, pero puede manejarse todavía, que un paciente que no puede manejarse. En el contexto de nuestra paciente, esta visión tan baja le impedía ya seguir las actividades escolares. Entonces, estamos haciendo el seguimiento esperando un momento exacto en el cual nos permita un momento de oportunidad para tomar la situación. Con respecto a la cirugía, a diferencia de otras cirugías, en el caso sobre todo de un niño en el contexto de la uveitis, que hasta este momento no había tenido, a pesar de todo el uso de corticoides, la presión intraocular elevada, lo diferente que hacemos es, no me gusta mucho meter sustancias dentro del ojo por la probabilidad de TAS que pueda haber, sobre todo en el contexto de un paciente con tan alta respuesta a la inflamación, pero el endurecimiento o la sensación de rigidez que me da la cápsula anterior con la tinción con azulchipan, realmente en mi balanza me ayudan un poquito más a tomar esa decisión. La sinequiolisis, por supuesto, estas son situaciones con las que nos encontramos, ¿verdad? La liberación de sinequias, que son parte de las complicaciones perioperatorias con las que nos podemos encontrar, ¿verdad? Las pupilas pequeñas, que a veces limitan la visualización para trabajar, digamos, las sinequias, las membranas posteriores, y a veces también incluso los sangrados de vasos anormales de iris que pueden terminar complicando la situación, ¿verdad? Impidiendo una buena visualización. Como había comentado, siempre es importante, por la posibilidad de un periodo postoperatorio de mucha inflamación, intentar conseguir una buena cápsulorrexis circular continua para evitar que el proceso inflamatorio teórico que pudiera ocurrir después, siempre pensando en lo peor, no nos lleve todo el diafragma de lente hacia adelante, ¿verdad? Entonces, para poder dejarlo bien atrás, recordar siempre no colocar lentes en cámara anterior ni en sulcus, ¿verdad? El lugar en estos casos es el back. En este caso, un minutito, Juan Carlos. Sí, lo habíamos pasado a cámara anterior, estoy terminando. Y finalmente la decisión del lente no es menos importante. Elegimos un lío acrílico y hidrofóbico, ¿verdad? Porque tiende a disminuir la opacificación de la cápsula posterior. Si bien tiene una menor relación con la uvea, tiene una mejor compatibilidad con la cápsula posterior. Siempre colocamos suturas. No coloqué Vigamox, que es lo que me gusta colocar en el segmento anterior en mi paciente de protocolo normal de catarata, y esteroide subtenoniano, como pueden ver ahí. El manejo postoperatorio es de vuelta multidisciplinario. Utilizamos midriáticos y ciclopléjicos para evitar que exista una sinequia. Los antibióticos los utilizamos por separado, y los esteroides preferimos los acetatos, que son los que tienen mejor penetración a cámara anterior. El resultado en este caso al segundo mes es una visión de 20/20 con menos 1.25 a 180, con un silencio inflamatorio postoperatorio. Y como de vuelta, lo que tememos en el postoperatorio son las recurrencias inflamatorias, que no son menores, son de 20 al 70%, probablemente en algún momento ocurran, el edema macular cistoideo, y la opacificación capsular posterior, que al año es del 28 al 38%, y está descrito que después del tercer año es más del 56%. En niños de esta edad podemos hacer un Jack Laser, lo cual nos permite entonces resolver esa situación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y dejo de compartir la pantalla en este momento. Muy buena presentación, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Y realmente hay unas preguntas muy buenas que has elaborado, ¿no es cierto? Y que la audiencia va a contestar. Vamos a compartirlas. Ok. Entre las situaciones adversas que pueden presentarse en el periodo perioperatorio se encuentran: la primera es pupilas que dilatan bien, ausencia de sinequias, ausencia de membranas pupilares, sangrados de vasos anormales. Hay 30 segundos para contestarlas, y ya enseguida nos va a dar... Vamos con la siguiente, así mientras la van contestando, al final, ok. Sangrado de vaso. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? 96% correcto. Llegó la información. Vamos bien. Lo más probable es que lo sabían. Muy bien, impecable tu presentación. Siguiente, por favor. La segunda pregunta. Ok.
Entre las complicaciones postoperatorias, después de operar a los pacientes, puede encontrarse recurrencia de la inflamación, nunca un edema macular cistoideo, nunca una posificación de la cápsula posterior ya pasada la mayor cantidad de tiempo en que no hayan signos de actividad, generalmente en adultos después de 6 meses y niños. Ok, adelante las respuestas. Vamos a ver qué nos dice la gente. Recurrencia de inflamación, wow, casi el 100%. Juan Carlos, estamos bien. Bien ahí la presentación. Y la última, creo que va a haber un premio, ¿no es cierto, Bill? Va a haber un premio a todos los que hicieron bien las preguntas, sobre todo. De acuerdo. Cuando haya pasado la mayor cantidad de tiempo en que no haya signos de actividad, se encuentra controlada presión e inflamación, generalmente en adultos después de los 6 meses y en niños de los 8 meses. Esta era la pregunta interactiva, ¿verdad? Okay. Entonces, no tiene una respuesta escrita, pero... Cuéntanos entonces tu opinión. Justamente lo que dice y ahí. queda abierta al panel. Brevemente, los textos hablan de 3 meses y 6 meses, ¿verdad? Yo me formé en parte en Alemania y el criterio allá es esperar lo más que se pueda. Y ahí entra la cuestión que habíamos hablado de ver cuánto tiempo podemos esperar el silencio inflamatorio sin que impacte negativamente en la vida del paciente. Si se puede manejar y estamos a 6 meses, esperemos un poquito más, ¿verdad? Si lo podemos esperar. Es diferente a un paciente que está con cuenta dedos, tenemos un silencio de 6 meses, bueno, avancemos. Pero en lo posible, ser lo más cautos posible con este tipo de situaciones, porque no es como las otras cirugías que hacemos donde tenemos el 20-20 al día siguiente y no lo vemos más al paciente. Esto nos acompaña en el resto de la vida. Claro, sobre todo... Pablo, Sí, adelante, Lael. No, sí, dale tú. Yo después intervengo. Seguramente era más interesante de que lo que yo tenía. No creo, Mago. Juan Carlos, un tema. ¿Qué esteroide subtenoniano utilizas? ¿A qué dosis? Y de rutina en estos pacientes, ¿utilizas AINE tópico? Y de pronto ahí Guillo Ábalos nos puede complementar la respuesta, ya que él es retinólogo también. Yo de profilaxis uso dexametasona subconjuntival. A veces tiene LOC intracamerular, también es algo que me gusta. Uso por separado los antibióticos y creo que esas son las preguntas, ¿verdad? Ok, no utilizas esteroide de depósito, solamente la dexametasona. Subtenoniano, ¿no? Ok, ¿y AINES, Guillo Ábalos? Sí, se puede dejar un AINE para evitar obviamente una hipertensión ocular reactiva, un AINE todos los días por un periodo largo y con eso podemos bajar un poco la respuesta. No sé si alguien más haga lo mismo. Yo uso nepafenaco en el postoperatorio. Pensé que hablaban de subconjuntival o subtenoniano. Sí. Tópico, sí. Acetatos, nepafenaco y el antibiótico. Y el midriático. Okay. Una última pregunta. Una última pregunta. Sí, perdón, adelante, disculpa. Perdón, es la iridectomía periférica que siempre hacemos para evitar las complicaciones inherentes, ¿verdad? Eso no pude mostrar en el video. Sí, adelante, Magdalena. Ok. Por ejemplo, en niños, bueno, en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria trabajamos muy de la mano con el servicio de enfermedades inflamatorias. Y en niños, sobre todo, cuando tenemos que hacer este tipo de cirugías, nos recomiendan mucho que también podemos poner en cámara anterior triamcinolona con un buen resultado. Muy bien, muy interesante. Algo que voy a tirar al panel y ya tenemos que seguir con el doctor Pablo Suárez, que está con una emergencia, nos ha comentado. ¿Considera importante la psicoterapia en estos pacientes jóvenes y que tienen toda esta situación? Guillermo Ábalos, Javier, ¿qué opinan? Sí, creo que es importante evaluar el componente psicológico, también del oftalmólogo tratante. Sí, a veces también. Porque hay cierta relación entre algunas uveitis y componentes psicopáticos, no psicopáticos, sino de
de trastornos de personalidad. Y yo creo que también es un tema, como es recurrente la consulta, los tratamientos, también es importante que el paciente esté tranquilo, sepa lo que tiene y calmadito, pues que esto no va a ser de un día para otro. Doctor Mura, Pablo, ¿quería agregar algo? Sí. Dale, Juan José. Dale, Juan José. El paciente estamos considerando que tiene dos mochilas, digamos. Tiene una mochila de la uveitis, que la va a tener para siempre, tal vez con una mayor o menor tasa de recurrencia, pero también tiene la mochila del glaucoma. Y si uno mira el glaucoma aisladamente, más o menos entre el 20 y el 25% de los pacientes tienen asociada depresión al glaucoma. Y más o menos un 20% de los pacientes tienen asociado neurosis de angustia al glaucoma. Y eso no es solamente los pacientes mayores, como uno se podría imaginar. Hay un trabajo muy bonito americano, digamos, que muestra que eso es independiente de la edad. O sea, la frecuencia, la tasa de depresión y neurosis en los pacientes jóvenes es exactamente igual que en los pacientes mayores. Por lo tanto, yo creo que en estos pacientes con enfermedades crónicas, y más encima dobles, y más encima malas, las dos, yo creo que el apoyo psiquiátrico es fundamental. Sí, por eso comentaba. La familia, generalmente, si son niños, padre y madre, psicoterapia seguro, y el niño incluido, ¿no? Yo considero que es clave. No hay un enfermo, hay una enfermedad general, y más en las uveitis donde se manifiesta. Y hoy con el COVID tenemos un recrudecimiento de las uveitis, enfermedades de piel, neurosis, depresión. Sí, Javier, última, porque ya... Javier. Sí, muy rápido por un tema de tiempo, porque mucha de la gente que está participando del Zoom es oftalmólogo general. Entonces quisiera recordar algo interesante que dijo Juan Carlos Ginés, y es, ¿por qué un paciente con uveitis puede hacer catarata? Por la inflamación, por las drogas, porque haya sinequias al cristalino, porque le practiquen alguna cirugía y por el envejecimiento. ¿Y por qué motivo puede tener un glaucoma? Por exactamente lo mismo. Por la inflamación, por las sinequias al ángulo, por las drogas, porque se le practica alguna cirugía y también por envejecimiento. Las dos situaciones se dan para las dos cosas, que la uveitis haga catarata, que la uveitis haga glaucoma. Y la última es que me parece muy bien utilizar los acetatos, pero yo prefiero los acetatos de prednisolona, porque el acetato de prednisolona es el que mejor penetración tiene y el que mejor efecto intraocular tiene. Y prefiero evitar poner corticoides que si me hacen un cuadro cortisónico de glaucoma no lo puedo sacar. Prefiero siempre dosificarme con el corticoide desde afuera y no tanto el que pueda llegar a poner. Muchísimas gracias, Javier, por una cuestión de respeto a todos los que están escuchando. Vamos a avanzar, doctor Pablo Suárez, ¿no es cierto? Bueno, es un placer presentarlo a Pablito Suárez. Es oftalmólogo cirujano en segmento anterior, especializado en queratocono, implante de anillos, cross-linking. Coloca los anillos manual o con un femto, con un equipazo que tiene en su linda clínica, realizando todo tipo de cirugías de segmento anterior y catarata. Y lamentablemente Pablo es hincha de River, yo soy de Boca, pero bueno, son cosas que nos ha tocado, pero hay que ser inclusivos ahora. Sí, doctor. Adelante. Un placer, Pablito. Ha vivido en Argentina un tiempo y hemos disfrutado de su participación aquí. Muchas gracias por tu ponencia. Adelante. Gracias por la invitación. Gracias por tus palabras, tocayo querido. Siempre un respeto y admiración a todos ustedes y al panel. Me han dejado al último para hablar sobre la FACO-TRAVE, una práctica que como bien lo habló al inicio Juan José, cada vez puede llegar a tener un poco más puede llegar a ser menos probable de hacer por todos los dispositivos que tenemos. Sin embargo, creo que una FACO-TRAVE es algo como cuando hablamos de catarata y extracapsular. Yo creo que todos debemos hacerla, todos tenemos que hacerla bien. Es una cirugía que necesita depende mucho del manejo del cirujano
Es una técnica que yo la disfruto mucho, es una técnica que la disfruto mucho, es una técnica muy artesanal. ¿Alguien está con un micrófono por ahí? Está acoplando, quizás están prendidos dos elementos, por eso está acoplando. Adelante, Pablo. Y creo que es muy cirujano dependiente, y creo que es una técnica, como les decía, que las disfruto mucho. Cuando yo hablo con mis pacientes sobre el postoperatorio, creo que los riesgos intraoperatorios o el manejo intraoperatorio es casi igual. El postoperatorio creo que es el que el paciente tiene que aprender a ser paciente, porque tiene que acompañarnos en esta travesía que es llegar a mantener la presión controlada. Entonces, bueno, ya he puesto una lista sobre las ventajas que tenemos del procedimiento, ir viendo un poco de evidencia enfocada a unos casos de la clínica para que sea esto un poco más relacionado y ameno. Entonces, primero, bueno, es un procedimiento, es un solo procedimiento en el cual hacemos una cirugía de catarata, hacemos una cirugía de glaucoma, y como nosotros podemos ver, es un documento muy importante, es un estudio que acaba de salir, que acaba de ser publicado, mayo del 2020 de este año, y vemos obviamente que cuando hacemos, y en la mayoría que vamos a ir viendo, la combinación entre una trabeculectomía con una catarata y una cirugía de facoemulsificación, luego de una cirugía de haber sido realizada una cirugía de glaucoma, es importante ver los datos, ¿no? Tenemos que no hay mayor cambio en los resultados, en la disminución de la PIO, y obviamente también en el tema de los cilindros y los astigmatismos inducidos por el procedimiento. Vemos que es un estudio del 2018, donde podemos ver en la parte de la derecha, podemos ver que hay una distribución en algo de la refracción predictiva, en un error en la predicción refractiva, que puede ir desde -1 dioptría hasta +1, aproximadamente está la mayor cantidad de pacientes en esa zona, y podemos ver que las conclusiones, ¿no es cierto?, que una trabeculectomía y una facoemulsificación sola no hay una diferencia significativa en cuanto a realizarlo. Y después vamos a ir viendo si es que no hay tanta relación y tanta significancia entre la una y la otra, ¿por qué podemos nosotros ir pensando en hacer una cirugía como esta? Mejorar la agudeza visual. Realmente aquí he puesto un comentario, es real versus visión tubular. Como nosotros sabemos, en el 2007 la Organización Mundial de la Salud sacó una tabla sobre lo que es baja visión, y podemos enseñar a nuestros pacientes y podemos enseñar a los médicos oftalmólogos generales que un paciente con 20/20 de visión puede ser considerado inclusive un paciente legalmente ciego, porque puede tener una reducción del campo visual, y puede haber una reducción del campo visual dependiendo de la categoría del 10 o del 5%. Sin embargo, nosotros vemos que a la larga data, comparando en este estudio, vemos que la estabilidad de la agudeza visual entre 1 año y los 3 años es bastante buena. Vemos que la gran mayoría de los pacientes tienen una recuperación de la visión importante, y eso es algo que tenemos que ir analizando. Siempre decirle a nuestros pacientes que la visión, obviamente, y explicar lo que es una visión real y una visión tubular. Podemos ver en esta gráfica, que es de un paciente nuestro de la clínica, donde podemos ver los cambios de visión en un logMAR en un periodo de 3 años, y en el momento dentro de su campo visual, como en el momento en el que se realizó la facotrave. En este es el mismo paciente, y vemos cómo puede existir una normatización o una normalización, perdón, de la presión con respecto al tiempo. Y para eso entramos a hablar sobre lo que es la estabilización también de la presión.
y vemos que en el mismo estudio tenemos a partir del tercer mes, que es un mes que es muy clave, que yo creo que este estudio corrobora mucho de los protocolos que tenemos nosotros, que es comenzar a conocer al paciente. A partir del tercer mes nosotros vamos a poder tener ya una línea por la cual nosotros nos podemos manejar con el resultado de esa presión intraocular de nuestro paciente. Vemos acá que a pesar de que el grupo combinado tiene un aumento un aumento en la disminución de la presión con respecto al de la facomulsificación solo, vemos también que no es significativamente considerado este cambio. Aquí podemos ir haciendo un análisis un poco más largo de un paciente también de la clínica, que como podemos ver en la parte, nosotros nos guiamos mucho más en el mapa de desviaciones que en la grilla de colores. Creemos que la grilla de colores es prácticamente para hablarle al paciente y hacerle conocer sobre su estado más que nada visual, y para nosotros ir analizando las curvas es mucho más importante, y podemos ver el comportamiento de este paciente, un paciente que ha sido controlado por mucho tiempo. Vemos como al momento que tenemos una disminución de sus desviaciones, vemos ahí que se le realizó un SLT en febrero del 2017, y se consideró luego que del SLT hubo un control de la presión intraocular, pero sin embargo al pasar de los años, al pasar del año y medio, casi 2 años, vemos que esa presión comienza a subir, comienza a tener una alteración de su cristalino. Obviamente estamos hablando de pacientes de Facotrave, y esto es un punto importante, ¿no? Facotrave en pacientes con catarata, no Facotrave en pacientes con cristalino claro. No vamos a entrar a sacar un cristalino solo por hacerlo en un paso. Entonces eso es muy importante en lo que tenemos que acotar en este tipo de criterios. Y luego vemos hasta abril del 2019 cómo comienza esa presión a normatizarse luego del procedimiento mixto. Siempre tenemos al iniciar, para comenzar a tomar un control y seguir un parámetro de la presión, nosotros hacemos la curva de presión diaria. Es uno de nuestros exámenes que lo continuamos haciendo, y nos ayuda mucho para tener un seguimiento de este tipo de pacientes. Vemos que este es el ojo contralateral. También vemos que tiene una alteración en sus perfiles, y vemos que luego de su procedimiento quirúrgico en el otro ojo también comienza a tener algo de estabilidad. Aquí les traigo un video en el cual es un video de una facotrave con mitomicina. Primero antes de comenzar la faco, para tener un ojo formado con presión, es más fácil hacer la esclerotomía, con un ojo cerrado. Una vez que hago la esclerotomía, se coloca la mitomicina por 3 minutos. Eso es muy importante porque para evitar que la mitomicina ingrese al segmento anterior y tratar de disminuir efectos tóxicos como un TAS, es preferible colocar la mitomicina en la parte inicial y luego continuar con la cirugía de catarata. Vemos es una cirugía que no tiene ningún tipo de complicación. Siempre colocamos un punto en este tipo de pacientes. Hago una incisión como en alas de mariposa, abierta hacia la parte interna del trabéculo, con un punch. Normalmente utilizo 0.75 para hacer, y colocamos 2 puntos. Estos puntos en un protocolo de la historia clínica los anotamos para ir viendo un punto suelto y un punto delgado, para ir luego del procedimiento quirúrgico, ir midiendo la presión y ver qué tipo y cuándo sacar el punto y qué punto ir sacando. Me gusta dejar una burbuja de aire. Prefiero mantener los primeros días con una hipotonía y le dejo llena con una burbuja de aire a ese paciente. Aquí estoy haciendo una
otra cirugía de una trabeculectomía. Como vemos, utilizamos el punch. Sin embargo, en esta vemos que es un muy buen corte. Luego hacemos la iridectomía y colocamos nuestros puntos. Sin embargo, en esta, aquí reviso que tenga 30 segundos, Pablo. El flap esté bien colocado y coloco, esta es una cirugía en la cual coloqué Hologen con mitomicina y una práctica que ya no lo realizo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué ya no el Hologen? Simplemente porque no veíamos, este estudio nos respalda la decisión de no utilizarlo. Sin embargo, nosotros personalmente vimos que teníamos varios puntos. Uno de ellos, como les mencionaba, sacamos los puntos según el manejo de la presión y la cicatrización del paciente en el postoperatorio. El Hologen no nos permitía tener una buena visualización. 1. 2, comenzamos a tener hipotonía en ciertos pacientes que se usaba el Hologen cuando el Hologen bajaba. Una de las ideas de mi padre fue que al ser una esponja, el Hologen, más allá de su colágeno, produce una filtración como una microesponja, y veíamos unas hipotonías marcadas al cuarto, al quinto día que realmente eran más difíciles de manejar. Para terminar, bueno, creo que el punto importante de lo que iba a hablar, que mencioné y dejé abierta la puerta para hablar al final como una conclusión, creo que la disminución de medicamentos es algo importante. En países como nosotros, el costo-beneficio es importante. Un paciente que tiene una catarata, que tiene un glaucoma, una enfermedad que sabemos que es cara, que es costosa. Nosotros en la clínica tenemos dos tipos de sectores. Tenemos la fundación, que maneja personas de escasos recursos, y la parte privada. Y vemos que en la parte de la fundación, el mal uso de una medicación, el costo de los medicamentos de los exámenes que hay que hacer periódicamente, todo eso va incrementando, y al momento de tener una catarata y tener un glaucoma, creo que cuando se la maneja, cuando se le maneja muy bien, cuando se la maneja muy bien, creo que esto funciona. Muchas gracias. No es que te esté afanando, Pablito, es para que alcances a atender a tu paciente de urgencia. Sí, estábamos preocupados por el paciente, Pablo, así es. Sí. No, gracias a todos. Impecable, ahí vamos a las preguntas, ¿no es cierto, Lail? Es correcto, Pablo, es correcto. ¿Normalmente realizan cirugía de catarata y glaucoma al mismo tiempo? Bueno, la respuesta va a ser muy rápida a esto. Todo el mundo sabe qué es lo que hace. Así que vamos a las respuestas. 31% que sí, ok. Es interesante esto que vemos, ¿no? Porque el 30% en la presentación anterior, cuando hablaban de la Facotrave, todavía la Facotrave como que está viva, ¿no? Y es del mismo 30%, posiblemente es del mismo 30% que contestó en la pregunta anterior. Así es, vamos con la siguiente, por favor. ¿El uso de mitomicina está dentro de su protocolo? ¿Sí o no? ¿Ok? Todas estas preguntas sirven para calificar para el Panamericano, ¿cierto? Avancemos entonces. ¿Qué opina el doctor Pablo Suárez, mi tocayo? 90%. Sí, vemos que... Okay. Sigue vigente la mitomicina, tal cual. Sigue vigente la mitomicina. Yo no sé si es que en todos los países tienen facilidad de encontrar, porque creo que el uso viene relacionado ahora con la disponibilidad de mitomicina. De hecho, hubo un problema, y no solo en América Latina, antes de la pandemia en Portugal tuvieron problemas y comenzaron a buscar acá en América Latina tanto para mitomicina para glaucoma como mitomicina para cirugía refractiva de superficie ocular, ¿no? Impecable. Y queda una pregunta más. No, esta es la última, ok, perfecto. Esta es una pregunta más para el panel y creo que Juan Carlos de Izquierdo, que ha sido una de las personas que más hemos discutido sobre el tema cuando comencé yo con Hologen, y creo que es una persona muy respetada en este tema. Ahí va entonces.
Con respecto al Hologen, Bien. bueno, cuando he estado haciendo la trabeculectomía, pues lo usaba mucho, ¿no? En combinación con mito, ¿ah? O sea, ponía menos mito y el Hologen lo colocaba un poquito más atrás de las suturas para poderlas ver, para evitar ese problema que tenía Pablito. Y es más, en algunos casos como que las suturaba la esclera para que no se mueva el Hologen. Otra de las cosas también que hacía es partirlo en dos y colocarlo a los costados, cosa que hacía un espacio entre la esclera y la conjuntiva, en un espacio mecánico, y fuera de eso, pues, hacía que la formación de la bula sea menos fibrótica, ¿no? A mí en el Hologen y la mito me fue muy bien cuando lo usaba de esa forma. ¿Y Juanjo? Muy buen aporte, doctor. Muy buen aporte. ¿Alguien más quería agregar alguna cosita más? Hologen? Sí, Pablo Suárez está preguntando al doctor Mura si usted está usando Hologen. Lo veo sorprendido, doctor, pero bueno, se ve que no está usándolo. No. Lo usé un tiempo muy corto, pero no lo usé más. Muy bien, bueno, ok. Es complicado, se pegotea, hay que moverlo. No. Ok, bueno, pero usted como es un innovador, era importante que nos dé su opinión también. Lo probé, siempre que probar. Bueno, doctor, es interesante su posición. Ya lo conversaremos en privado. ¿Alguna otra más opinión? Ya estamos casi en tiempo, ¿no es cierto, Bill de la Peña? ¿No se te escucha? Así es. Yo creo que puede que algunos de los panelistas, si quieren dar una perla de 1 minuto para el grupo de alguno de los temas, sería interesante la perla de ustedes en el webinar. ¿Qué te parece, Pablo y Lyle? ¿Está bien para concluir? De acuerdo, entonces Sí, me parece muy bien. Parece que al final quiere darle duro a Pablo. Deberíamos darle la oportunidad a Juan Carlos, que él tiene algo importantísimo para comentarnos. Bueno, les quería hablar Dale, Juan. sobre el glaucoma de ángulo cerrado, que estaban comentando muchísimo, ¿no? Y de las formas de evitar este glaucoma maligno, ¿no? Que en realidad es una de las complicaciones más fuertes, ¿no? En estos casos, como protocolo en la clínica, lo que tenemos es hacer una FACO con goniosinequiolisis y combinada con endociclo fotocoagulación. Esto lo tenemos ya como protocolo en todos estos tipos de glaucoma y con muy buenos resultados, ¿no? Y evitando lo que es la trabeculectomía en estos casos. Con respecto a mix, que hablaba el doctor Mura, yo estoy haciendo combinaciones de FACO con mix más cicloablación, ¿no? Puede ser con micropulso o endociclo. Con estas dos formas, con estos dos mecanismos, estoy evitando también la trabeculectomía, ¿no? Con muy buenos resultados también en glaucomas moderados y en glaucomas avanzados. Eso es lo que les quería comentar acerca de esas dos ponencias. Muy bien, muy interesante, siempre moderno, con tu hermano también, el doctor Luis Izquierdo, liderando la oftalmología latinoamericana y mundial. Muchísimas gracias. Ya estamos bastante en tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, a menos, como estamos diciendo, puede que los 4 panelistas, si quieren tomar 1 minuto y mientras pueden ver esta pregunta y ponerla para simplemente estadística, pero si Javier y Magdalena... Magdalena levantó la mano, Bill. Ok. Menos de 1 minuto. Los paradigmas están cambiando. Ya la cirugía de glaucoma también es personalizada, afortunadamente. Ya no hay paradigmas de hacer forzosamente una facotrabeculectomía. Hay un abanico de posibilidades que le dan una calidad de vida diferente al paciente de lo que se veía hace tiempo. Entonces, hay que abrir la mente a estas nuevas opciones. Como especialistas en glaucoma, de alguna manera estamos más obligados a probar estas diferentes opciones y elegir con la que nos vaya mejor en el resultado del paciente.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Guillermo. Excelente comentario, Magda. Guillermo y después Javier. Cerramos con eso. Lyle, ¿qué piensas? Bueno, pues felicitarlos a todos. No, Dale, Guillo, dale, Guillo. Gracias, Lyle. Felicitarlos a todos, excelentes ponencias, muy interesante. Y bueno, tenemos en lo que es catarata, glaucoma, un abanico impresionante de posibilidades. Tenemos, como llamamos aquí en México, la vieja confiable, que es la trabeculectomía. Y pues de ahí en adelante lo que tengamos a la mano y se nos facilite, ¿no? Entonces, felicitarlos y un placer y gracias por la invitación. Adelante, Javi. Usando los amores de Juan José Mura, es decir, el glaucoma y el cine, les diría que este webinar ha sido una película de glaucoma. Lo que pasa es que esta película todavía está por la mitad. Y como en toda película, hay realidad y ficción, hay protagonistas y hay espectadores, hay intriga y hay empatías con los temas y empatía con los protagonistas. Pero lo bueno de que esta película aún no terminó es que es el tiempo el que se encarga de decantar lo que no sirve y de hacer mantener lo que todavía es útil. Tal vez por eso la trabeculectomía es la más vieja de todas las prácticas de glaucoma, que todavía sigue siendo la que el tiempo no consiguió eliminar. Una sola cosa más, para mí es un privilegio haber compartido este rato con ustedes y me voy muy conforme a tomarme un cafecito. Impecable. Entonces esto culmina, Javier, con un continuará. Yo creo que se han quedado todos con ganas, ¿no? Porque vamos a terminar lo puntual para que armar otro de estos, porque fue interesantísimo, interesantísimo. No se olviden del ALACSA, no se olviden de la Panamericana, el próximo Congreso Panamericano que va a ser en Buenos Aires en el 2022, no el año próximo, sino un año y medio más. ¿Algún comentario más, Eduardo Viteri o Bill? No, agradecerles, felicitar a los expositores y, claro, como siempre, dispuesta la Panamericana a trabajar conjunto con sociedades hermanas como ALACSA y las sociedades nacionales y regionales. Gracias, felicitaciones, Bill, por el entusiasmo. Y ya tendrán noticias de nuevos eventos conjuntos, seguro, ¿cierto, Bill? Correcto. Yo creo que el mes que entra hacemos otro conjunto. Gracias a todos por estar con nosotros y darnos el tiempo. Gracias. Manténganse todos con salud, con ustedes y con sus familias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias, equipo de Latin Media. Como siempre, fantástico. Gracias por estar con nosotros en sábado. Gracias, Laura. Impecable. Gracias, Laura. Cuídate, Laura. Juan Sebastián, saludos a la familia. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, todos estén muy bien.